se incumplió el debido proceso y obviamente la acusación es falsa. Cuando se pelea con Pepe Serrano, le tocaba asumir a Viviana Bonilla, como no les convenía, le cerrucharon el piso y pusieron a Elizabeth Cabeza. La propia consulta mañosa, primera vez en historia que hay una consulta para reforma constitucional sin control constitucional. Y si escarbamos en las preguntas, pues es escandaloso. La pregunta 2, retroactiva. La pregunta 3, la mayor parte de la información estaba en los anexos. Era un golpe de Estado disfrazado. Luego se nombra el transitorio, ya de por sí, por un proceso inconstitucional. Trujillo se declara emperador, se declara por encima de la Constitución. Sus mandatos son mandatos constituyentes. ¿Lo dijo o no lo dijo? Y quiere que te siga enumerando. Economista, el tema de los casos de corrupción lo hablaremos en el siguiente bloque. Más bien, usted tiene 28 procesos. Pierde la elección para el Consejo de Participación, destituyen a 4 consejeros, elegidos por voto popular. O sea, hace 3 años que no estamos en Estado de Derecho. Ustedes son capaces de cualquier cosa. En la cárcel, gente inocente, con orden de prisión, gente por discurso, para haber dado discursos en eventos privados, cerrados, ¿no? Para nuestros propios militantes, como el caso de Ricardo Patiño, mientras que los escandalosos casos de corrupción de este gobierno siguen en impunidad. Entonces, ¿quieren más ejemplos todavía de lo que pueden hacer? Claro, economista, en todo caso usted tiene más o menos como 28 procesos en su contra. Tiene una sentencia de 8 años de cárcel por autor del delito de cohecho, 2 órdenes de prisión preventiva. En este momento usted tiene, de acuerdo al gobierno, un estatus de prófugo. ¿En esas condiciones usted volvería al país para terciar por las elecciones a la vicepresidencia? Si me van a inscribir, sí, pero van a hacer lo mismo que con Lula, meterme preso para impedirme inscribir. Cuando le robaron la libertad a Lula, le robaron también la democracia a Brasil, porque si Lula hubiera podido ser candidato, iba a vencer a Bolsonaro. Pero el propio juez que metió preso a Lula después fue ministro de Bolsonaro. Así se están manejando las cosas en América Latina. Entonces, mira, todas esas cantinflas se les van a derrumbar. Y son hasta torpes, porque van a tener que asumir las consecuencias. Están tan desesperados que su objetivo es evitar que yo participe en las próximas elecciones, porque saben que si ganamos, no tendrán dónde esconderme. Bueno, es probable entonces que le dicten sentencia... Que metan preso a un hombre inocente, pero que me permitan registrar para las elecciones. Y verán que lo van a impedir. Entonces hay una enorme probabilidad que le dicten sentencia condenatoria ejecutoriada y eso definitivamente cerrará todas las posibilidades para que Rafael Correa sea candidato para las elecciones del 2021. Eso intentan. Yo creo que se están quedando cortos de tiempo. ¿Eso intentan o eso pasará? Que no puedo ser, por la consulta popular, ahora no puedo ser candidato a vicepresidente. Yo nunca he sido candidato a vicepresidente. He sido candidato a presidente y le gané todo. Solo que nunca me lo van a perdonar. Bueno, ahora miremos un poco el lado favorable. El escenario un poco más positivo para sus intereses políticos. Rafael Correa inscribe su candidatura. ¿Cuáles son las condiciones para que usted elija a ese candidato, a ese binomio presidencial? Mira, una precisión, mis intereses políticos es ver a mi país fuera de la miseria, fuera de su desarrollo. Ese debería ser el interés de todo político honesto. Lo que nos tiene su desarrollo, algunos jóvenes creen que es la política, no, es la mala política. Que son los políticos, no, son los malos políticos que han vuelto a adueñarse del país. Pero para salir de su desarrollo se requiere política. Para superar esta pandemia se requiere política, pero buena política. Porque podemos definir política como la forma racional en que una sociedad toma sus decisiones de acción colectiva. Y es necesario, como comunidad, como sociedad, tomar decisiones de acción colectiva racionalmente, correctamente. Y siempre tomamos las peores decisiones, irracionales muchas veces y otras veces, como los que dominan, no representan a la gran mayoría, toman decisiones a su favor, de su bolsillo, de su negocio, no en función del bien común. Requerimos la política. Mi interés político no es ganar una elección. ¿Yo para qué necesito ya aquello? Si me hubiera interesado pasar la historia, ya lo hice. ¿Para qué me voy a estar complicando la vida? Mi interés político es ver a Manabí próspera, era mi patria sin miseria. Más adelante hablaremos de la provincia de Manabí. Economista, pero ahora tenemos un escenario... Economista, ahora tenemos un escenario más probable, que es la eliminación de agrupaciones políticas. La Contraloría General de Estado le ha hecho algunas observaciones al Consejo Nacional Electoral y esto de alguna manera incidirá probablemente para que se elimine la agrupación que acobijará o que auspiciará a los correístas. Si se elimina este partido político, prácticamente se le cerrarán todas las oportunidades para que inscriba su candidatura y no sé si tendrán algún plan B. Mira, pero me dejaste terminar la primera respuesta, ¿no? Entonces yo creo que no es momento de hablar de candidaturas. Tenemos la peor emergencia de la historia, o el peor gobierno de la historia. En estos momentos la prioridad es salvar vidas. En este momento es atender la terrible crisis económica que recién está empezando. Y con este gobierno, ojalá me equivoque, pero recogen mis palabras, vamos directos al abismo.
Esas son nuestras prioridades. Sí es momento de hablar de unidad, todavía no es momento de hablar de candidatura. Y tú planteas... Pero estamos en un momento político. Cualquier pelo de cochino, que un contralor ordene eliminar a la principal fuerza política del país. ¿Sabes lo que es eso? Eso es dictadura ya declarada. Eso es el colmo de la sinvergüencería. Primero, ¿qué hace el contralor en eso? O sea, mañana los bomberos van a pedir que a un deudor lo declaren insolvente. O sea, ya es cualquier cosa. Si le permiten hacer eso al contralor, revisar firmas, que le corresponde exclusivamente a la autoridad electoral, mañana va a revisar los votos, pues va a decir quién es el presidente. Claro. Entendamos lo que está pasando. Superemos la indiferencia. Por la indiferencia hoy lloramos lágrimas de sangre. Cuando nos traicionó este tipo, dieron con Correa, problema de ellos. Hoy vemos las consecuencias. Nuevamente con Correa, Revolución Ciudadana, nos están robando la democracia a todos. Están haciendo un grave daño a la patria. Y si dejamos pasar esto, mañana decide el contralor pillo ese quién es el presidente. Y por último, si fuera verdad lo que dice, que le corresponde decirlo a las autoridades electorales, ¿no te parece que la conclusión lógica, faltan 11.000 firmas, recojan las 11.000 firmas? No, eliminen la compromiso social porque no quieren dejarnos participar, pero eso es dictadura y a todos nos debería indignar, correísta o anticorreísta, porque están haciendo daño a la patria. Economista, yo creo que sí es el momento de hablar de temas políticos electorales, porque el país necesita un líder que trate de resurgir al país ante las condiciones económicas y políticas en las que se encuentra. Los ecuatorianos ciframos las esperanzas en que aparezca un nuevo ciudadano, una nueva figura, porque es el momento. El país, efectivamente, coincidimos, está pasando momentos sumamente difíciles. Por tanto, nuevamente insisto, para seguir en el tema electoral, más adelante hablaremos del tema de la corrupción, pero ¿cuál será su candidato a la presidencia? Y permíteme insistirte que yo creo que no es momento de hablar de temas electorales y que tampoco... Si usted anunció la candidatura a la vicepresidencia, está hablando de temas electorales, economista. No, esto nos salvamos juntos. Esto es labor de todo un pueblo, en base a un proyecto político, como el proyecto que tuvimos en 2007-2017, que funcionaba tan bien. Este sinvergüenza traicionó ese proyecto y muchos aplaudieron. Y hoy lloramos lágrimas de sangre. Claro, entonces ese candidato que escoja usted para binomio tiene que ser alguien súper leal. Es cuestión de un claro proyecto político por el bien común. Le decía, entonces ese probable binomio que usted escoja para que sea el candidato a la vicepresidencia junto con su candidatura a la vicepresidencia tiene que ser de la misma línea partidista y que sea sumamente leal. No necesariamente. Vamos a hacer el frente más amplio posible con todas las personas que sienten la patria en el centro del corazón, en el centro del pecho, incluso aquellos que se dejaron engañar por 3 años de difamación, pero excluyendo a aquellos que traicionaron por corruptos, por oportunistas. O sea, hay puntos de no retorno, ¿no? De la traición ya no se vuelve, de la corrupción ya no se vuelve. Todo el resto, incluso los anticorreístas, que se dejaron engañar y hoy ven las consecuencias, bienvenidos para este gran frente en función del Ecuador, no en función de una persona, un proyecto político, en función de la patria, en función de su familia, en función de sus hijos, en función de Manaví, en función de las futuras generaciones. A propósito que dice en función de Manaví, una pregunta cortita para una respuesta cortita. ¿Hay probabilidad que el candidato a la vicepresidencia que lo acompañe a usted sea un manavita? No hemos pensado en eso y por supuesto si Manaví es la tercera provincia más poblada del país va a haber probabilidad de aquello. Pero no hemos pensado, yo propuse la idea de participar porque todas las encuestas dicen que si usted tiene una papeleta aumenta la probabilidad de victoria. Pero no es que busco nada para mí. Entonces, dos nombres de 2 posibles candidatos. Dos nombres de 2 posibles candidatos, los que tengan mayores oportunidades. No 4, 5 y 6, 2. He dicho que no es momento de hablar de la parte electoral. Me parece insultante hablar de esto cuando la gente se está muriendo. Cuando hay gente que ha perdido su... Pero, economista, pero si usted mismo ha anunciado su candidatura a la vicepresidencia, está hablando de temas electorales. Perdóname. Pero si usted mismo ha anunciado su candidatura a la vicepresidencia de la República, está hablando de temas electorales. Porque me hicieron una pregunta y dije, si me dejan participar, participaré. Hicieron de eso la noticia, pero la red de prensa ni siquiera era sobre eso. Era sobre la sinvergüencería de un consejero del Consejo Nacional Electoral llamando a dirigentes políticos para retrasar las elecciones. Entonces no es una propuesta en firme. Por eso habló de eso. Entonces no es una propuesta ni una decisión en firme su candidatura. Es simplemente porque respondió una pregunta de un periodista. Es la puerta abierta, de ser necesario estaré. Entonces no es probable su candidatura. No es probable su candidatura. O se está tirando para atrás por las condiciones que no son favorables. Entonces me estoy tirando para atrás por las condiciones que no son favorables. Continuemos, por favor, superemos esto. Solamente le pregunto. Eso. No, solamente le pregunto, economista. No son favorables. Son más favorables que nunca, pero si quieres escuchar eso te lo digo, pero no perdamos el tiempo y sigamos adelante. Bueno, vamos a nuestra primera pausa y regresaremos para conversar de la situación por la que está atravesando nuestro país, la nueva ola de corrupción.
Economista, estamos frente a una nueva ola de corrupción en el gobierno de Lenín Moreno. Y le consulto, ¿esta es la sucesión de los actos de corrupción de los 10 años de la Revolución Ciudadana que mantiene al país en situaciones vergonzosas, engorrosas? No sé si los políticos persiguen a la corrupción o la corrupción persigue a los políticos. Es lo que hemos visto en estos 13 años de estos dos últimos gobiernos que pertenecen ambos a una misma ideología, la Revolución Ciudadana. ¿De qué está hablando, Pedro? Está hablando de incoherencia, no mienta a su público. ¿Cómo puede decir que estos 3 años es la continuación de mi gobierno? No, economista. Y gente como usted seguramente apoyó este gobierno. No, economista, estoy preguntando. 10 años de corrupción, que es la difamación de la prensa corrupta. Aquí tengo pruebas, no palabrería, no difamación, no calumnia. Estadística del Banco Mundial, que seguramente es correísta. El último estudio, le puedo dar la dirección, el link, y lo mandé en Twitter, donde puede verificar estos datos, donde habla de incidencia de coima, porcentaje de empresas que pagaron al menos una coima. 2006, antes de mi gobierno, 15% del entrevistado, casi 400 empresas. 2010, en mi gobierno, 1.7%. 2017, esta encuesta fue hasta octubre, ya había entrado el gobierno de Moreno, 5.9%, empezó a aumentar la corrupción. Usted está mintiendo. Lo que pasa es que es la manipulación de siempre. Como combatimos la corrupción, se limpió el reparto de la patria, por eso me decían autoritario, o antes no, los asambleístas no manejaban los ministerios, las cámaras de producción, el Ministerio de Industria, los bancos de la Superintendencia, el Banco Central. Como se acabó ese reparto corrupto de la patria, me llamaron autoritario. Vino este traidor a repartir la patria cual botín entre piratas y lo llamaron tipo de diálogo. Y muchos como ustedes probablemente lo apoyaron. Y miren, era la corrupción. Aquí estamos hablando con pruebas, no con palabrería. No puede usted decir que por un caso, 2 casos, porque no pudimos evitar toda la corrupción, mi gobierno es corrupto. Ahora sí existe la corrupción institucionalizada. Así lo han hecho en todo. Ya están buscando los becarios, si no 16.000 becas. Encontrarán 5 becas mal dadas y dirán, todo fue corrupto. Eso es mentira, están mintiendo. Y por el bien de la patria, dejen de mentir. Ahora sí volvió el viejo país, donde se reparten hospitales y hay sobreprecios hasta en la funda de los cadáveres. Economista, una precisión, no estaba sentenciando, estaba preguntando. En todo caso... Usted introdujo premisas que eran falsas y eso es inaceptable. Bueno, en todo caso, economista, tenemos dentro del correísmo personas que están procesadas, hay exiliados, hay funcionarios o exfuncionarios con grillete y otros que están privados de libertad. Inclusive usted está con ese estatus de prófugo, que le ha dado esa característica el gobierno nacional. Entonces, ¿qué significa todo este engranaje de la cual estamos hablando para involucrar a los correístas que están en estos procesos un poco medio oscuros o bastante claros para endilgarlos en procesos de corrupción? La persecución más brutal por la historia del país. La prensa responsable debería estar investigando esta brutal persecución. Por un instante, imagina usted si cuando era mi vicepresidente Moreno yo lo hacía meter preso. Como a mí no me quería la prensa, no me hubiera indicado todos los días que está persiguiendo a su vicepresidente porque le denunció la corrupción, porque no era parte de la argolla. Aquí metieron preso a Jorge Glass. Me sacaron 2 órdenes de prisión. Me condenan por influjo psíquico en sobornos que nunca han existido. Me ponen 31 juicios penales sin contar los juicios de Contraloría. El ex canciller, se encuentra con orden de prisión por un discurso. La ex presidenta de la Asamblea se encuentra asilada en México. Y en lugar de decir cómo puede ser tremenda persecución, tenemos que dar explicaciones. Por favor, aquí se está utilizando la justicia, se ha cooptado la justicia, la fiscalía, los jueces, la propia Contraloría, para perseguir a los adversarios políticos. Y esto es tan verdad que a nivel internacional usted me llama prófugo, repitiendo lo que dice Moreno. Aquí nadie les hace caso. Estamos ganando todo a nivel internacional y queda en ridículo la justicia ecuatoriana. México, después de décadas, vuelve a dar asilo político, porque reconoce que son perseguidos políticos, no son delincuentes. Entonces, no resiste el menor argumento lo que están sosteniendo. Es evidente persecución política, pero la prensa ecuatoriana mira para otro lado. ¿Todos los que están involucrados son inocentes? Escuché una respuesta suya cuando le preguntaban por quién de ellos metería la mano al fuego. Y se la vuelvo a preguntar porque me dejó alguna duda. ¿Por quién de todos los que están involucrados usted efectivamente metería las manos en el fuego? Por muchísimo. La gente de la alta directiva de Revolución Ciudadana, todos son perseguidos políticos. Han querido generalizar casos de corrupción. Empieza a escarbar. Un Ramiro González, ¿acaso no era de izquierda democrática? ¿Acaso no fue 2 veces prefecto electo de Pichincha? ¿Acaso no fue binomio vicepresidencial de
León Roldós en el 2006. Y como resultó un corrupto, pero entonces la Revolución Ciudadana es corrupta. O sea, los de otros partidos políticos son corruptos, los de la Revolución Ciudadana todos son impolutos. Era más cercano a social cristiano. ¿Acaso no era referencia en el sector petrolero? Y de ahí ve a todos los involucrados. En el caso de refinería, todos son funcionarios de carrera de Petroecuador, pero dijeron que eran altos funcionarios nuestros. Odebrecht, ¿no? Acusó a todo el mundo con Cesado Santos, corrupto confeso, no lo acusan a él. Y todo fue un pacto para involucrar al vicepresidente. Jorge Glass, un tipo inocente. Después, aparte de Jorge Glass, ¿qué alto cargo de Revolución Ciudadana está involucrado? Somos gente de manos limpias. El único corrupto es Moreno, que no lo investigan hace un año, o más de un año, la cuenta secreta en Panamá. Entonces, yo meto las manos por muchos de mis compañeros que han demostrado que somos gente honesta, que no tenemos nada que esconder. ¿Y dónde está la plata? ¿Y por quién no meterías las manos al fuego, economista? Economista, ¿y por quién no meterías la mano al fuego? ¿Cómo? ¿Y por quién no meterías la mano al fuego? De los que están involucrados de su entorno político íntimo. Absolutamente nada. Me gusta ser positivo. Y por gente como Ricardo Patiño, Gabriela Rivadeneira, Jorge Glass, meto 10 veces la mano al fuego. Bueno, economista, a propósito, vamos a ver un video que quiero pedirle al colega y agradecerle, Cristian Zurita, por este testimonio en la que muestra y demostrará que existen pruebas contundentes y fehacientes para que estén involucrados varios correístas y en estos momentos Jorge Glass esté privado de su libertad. Por favor, regáleme. Un pillo, por favor, Pedro. No eleve esos ídolos de pie de barro. Cristian Zurita es un pillo, un odiador que se disfrace periodista. Pero veamos el video con todo gusto. Por favor. En el caso Odebrecht, Jorge Glass fue juzgado y sentenciado por las pruebas que recibió de la Procuraduría General del Brasil. Esa documentación fue entregada bajo juramento por Odebrecht y fue la constructora brasilera la que aseguró que le pagó a Glass y su tío Ricardo Rivera. ¿Cuántos millones le dio a Glass? Odebrecht dijo 13 millones. Y esas pruebas, con nuevos sustentos, entregó también el Departamento de Estado de los Estados Unidos en ese caso. Ahora vamos a Rosverde. Los periodistas accedimos a cerca de 6.000 documentos o archivos que eran parte de la correspondencia de Pamela Martínez, que le decía hermano mayor al presidente Correa. Esos documentos que sirvieron de base para la elaboración de los reportajes de Rosverde se entregó en buena parte a la Fiscalía General del Estado. En la investigación fiscal, luego del acuerdo de Pamela Martínez y Laura Terán con la Fiscalía, se accede a la cuenta de correo electrónico de Terán y se encuentra la misma información bajo el debido proceso. Y cuando se allana la presidencia y se llevan los computadores y documentos, se encuentra más información relacionada y complementaria. Y cuando se llama a los empresarios relacionados a estos casos de corrupción, lo ratifican. Es decir, existieron 4 caminos diversos que ratificaron y validaron la información. Y contra esa verdad no se puede discutir. Economista Correa, con esa verdad no se puede discutir. Contundente. ¿Qué contundente va a ser, por favor? Seamos profesionales. El tipo, ¿qué documento ha mostrado? En Estados Unidos, revise, por favor, y desmiéntame. Si estoy mintiendo, si no desmiente ese sinvergüenza. En Estados Unidos, ¿cuándo se nombra Jorge Glass? Y los corruptos de Odebrecht pueden decir, mañana voy a decir que Pedro, ¿cuál es su apellido, por favor? Pedro Clotario Cedeño, economista. Cedeño, se robó 500 millones, entonces lo meto preso. Pero, ¿acaso es suficiente el testimonio de un corrupto? A ver, veamos, economista. ¿Dónde están los 500 millones? Economista, pero mire, yo tengo aquí documentos en mis manos que me los facilitó, el periodista, el colega Cristian Zurita, en donde hay correos que efectivamente fueron... No me mezcle las cosas, evacuemos lo primero, Odebrecht. Estamos basándonos en el testimonio en Odebrecht, en correos de Odebrecht que fueron sacados, que fueron materializados del sistema secreto de Odebrecht, en donde se hacían los pagos, que se le pagaba a empresa Glory, pago de proyecto Manduriacu, los dueños eran Ricardo Rivera y Jorge Glass, transferencia de $150.000, por acá más transferencia de 500.000, 600.000, y aquí están los correos, economista. ¿Cómo? Aquí están los correos que estoy mostrando, en los que se tomaron como pruebas y que fueron entregados y que sacaron de la cuenta secreta del sistema secreto de Odebrecht a través de este acuerdo, como decía el periodista, entre la Procuraduría General de Brasil y la Fiscalía de la Nación con Vaca Mancheno. A ver, estos correos son ¿de quién dirigidos a quién? Dime, por favor. A ver, estos correos
los entregó la Procuraduría de Brasil dirigido a quién? A la Fiscalía General de la Nación para un proceso de investigación. Y también tuvieron el respaldo del Estado de los Estados Unidos. ¿De qué estás hablando? ¿De qué estás hablando? Pero aquí están, economista, aquí están las pruebas, aquí están. Si tú la plata, no hablen tonterías, por favor, ya sean profesionales, tengan algo de ética. Están jugando con gente inocente, están basándose en la palabra de un corrupto que ni siquiera fue acusado por el Ecuador, el único corrupto confeso. Es evidente que hay un pacto. No han encontrado 20 centavos mal habidos. Cristian Zurita está mintiendo en el caso de Brecht, como está mintiendo en el caso de Arroz Verde. Las tonterías que ha hablado, que 4 fuentes distintas, que ratificaron los empresarios. No hay un empresario que haya reconocido que ha habido soborno. Busca en el proceso. Y si te estoy mintiendo, dilo. Pero si está mintiendo Cristian Zurita, dilo. No hay un empresario que diga que ha dado soborno, plata, a cambio de un contrato. Uno dijo que le habían pedido $1 millón, al cual ni conozco. Pero en ese caso sería víctima, porque lo están extorsionando. Soborno es que tú das plata, el funcionario al que le das puede darte un contrato. Eso no existe y nadie lo acepta. Economista. Es mentira. Y si hay 6.000 documentos, tantas pruebas, ¿por qué entonces te leo la sentencia, página 300? Economista. Y este cuadro que le va... pruebas, ¿ok? ¿Por qué dice? Pero la prueba evacuada en la audiencia de juicio resultó incontrovertible para determinar que el procesado Rafael Correa Delgado hizo surgir sobre un grupo de personas, específicamente sobre un grupo de funcionarios públicos de entera confianza, mediante un influjo psíquico, la resolución de realizar el injusto hecho. Si hay tantas pruebas, entonces ¿por qué tienen que utilizar el influjo psíquico? Economista, aquí estoy mostrando... Déjame continuar. Pero por lo demás, este tribunal de primer nivel estima indispensable referirse al menos a 4 premisas ciertas y probadas. A, que el procesado Rafael Correa Delgado exigió la entrega de dinero ilícito para él mismo, fruto de los sobornos. Tan es así que en franco ejercicio de su liderazgo dentro del entramado de corrupción recibió el depósito de $6.000. Economista, O sea, ¿tú crees que $6.000 es prueba de algo? No, pero hay otra transferencia. Economista, solamente tengo que avanzar con el programa. Mire, aquí hay otro cuadro en la que Laura Telán levantó en su testimonio casos sobornos que demuestra cuáles son los beneficiarios, cuáles son los gestores de la corrupción. Aquí está un cuadro y en la cabeza principal está usted, presidente. Tú estás mintiendo. Esos son archivos sin ninguna verificación. Ellos manejaban también... Esto está dentro de los procesos de investigación con los cuales han culpado... Con la cómplicidad de la prensa corrupta. Pero a ver, no discutamos, manavistas queridos. Ahorrémonos estos ingratos momentos, ¿no? De gente que no investiga, que repite cualquier cosa. Nosotros quisimos presentar como prueba el peritaje de esos archivos que demuestran que fueron robados en el 2016, fueron modificados, manipulados hasta el 2018, y esto es lo más grave, fueron implantados en la computadora de Laura Telán, a la cual ni siquiera conozco. ¿Tú crees que es posible que en 2019 se haga un allanamiento a la presidencia, se capture las computadoras y la computadora de una funcionaria 3 años antes todavía encuentra en archivo? Nadie más utilizó esa computadora, nunca se reformateó. Ya tenemos el peritaje internacional, la empresa Dalí de Colombia, y no hicieron esa prueba. Esa prueba les desarma a todos, no solo les desarma a todos, manda presa a la fiscal por fraude procesal. Y obviamente a nivel nacional están impidiendo que la presentemos, pero a nivel internacional se va a presentar. Entonces, eso les desbarata todo. Ustedes hagan la campaña, busquemos la verdad, acepten esa prueba y verán que los corruptos siempre fueron ellos. Ya basta de tanto show, por favor. Bueno, usted mencionó que es en este gobierno de Lenín Moreno en donde se están cometiendo los actos de corrupción más inmisericordia. ¿Usted tiene pruebas? ¿Cómo no haber pruebas? ¿Usted tiene pruebas? Los pagos de billetes encontrados. ¿Cuándo pasó eso con funcionarios? Bueno, eso es un caso puntual. Es un caso puntual y es... Un poco arrogante, pero me lo mandaron a mí. No, yo no lo he hecho. ¿No? El Ecuador sin Correa es el Ecuador de antes de Correa. Es el Ecuador de antes de Correa. Por supuesto, tenían hambre atrasada y han venido, pues, con el triple de voracidad. Pero ¿quiénes son los que están involucrados en los casos de corrupción? El país ¿Quiénes son los que están involucrados en los casos de corrupción? Las aduanas, o ya se olvidaron de todo eso. Cuando se repartían las eléctricas, cuando se compraba asambleísta. Yo corté todo eso y era el autoritario. Ahí están las consecuencias. Pero, economista, ¿quiénes son los que están involucrados en actos de corrupción? Son funcionarios que estuvieron dentro de su gobierno, economista. Que habían entregado las eléctricas a Bucarán. Luego se anunció que habían entregado hospitales asambleístas, hay nombres, hay archivos, ¿no? Y luego ahí está la factura de cómo se ha financiado la campaña de la consulta popular del 2018 con plata de empresas públicas. Pero la fiscal está encubriendo. Está la cuenta secreta de Moreno.
100 raya 4 raya 10 71 378 Balboa Ban Panamá, nombre de INA Investment, INA por las 3 hijas, Karina, Cristina y Irina. Se descubrió en febrero del 2019. Todavía no la abre, porque Diana Salazar fue puesta ahí por Moreno para encubrir a Moreno y perseguirnos de nosotros. Ya, y eso, mire usted, que usted le resta credibilidad a la prensa de investigación. El mismo Zurita, en la nueva publicación, el Gran Reparto, efectivamente menciona que esa publicación de las cuentas offshore del presidente ha originado que se provoque este gran reparto. Y están involucrados excorreístas. María Paula Romo, el mismo Daniel Mendoza, César Litardo, entre otros que ahorita se me escapan y que formaron parte de su gobierno, economistas. Por eso le digo y le pregunto, ¿es la sucesión del correísmo todos estos actos de corrupción que estamos viviendo en estos momentos del morenismo? Pedro, no sea mediocre. Con la mala fe no trate de llamar la atención. Son traidores. O sea, como Allende nombró a Pinochet jefe de las Fuerzas Armadas, todos los crímenes de Pinochet son la extensión del gobierno de Allende. Como Judas era un sinvergüenza traidor, entonces Jesús era un sinvergüenza traidor. Como Leonidas Plaza pactó con los banqueros, con las élites y traicionó a Eloy Alfaro, y Eloy Alfaro también era un traidor, un corrupto. Ya basta, no nos hagan tragar esa piedra de molino. Por favor, no traten de llamar la atención. Si no odia, no debe dedicarse al periodismo, dedíquese a la política. Pero en el periodismo hay que tener honestidad y ética. La tengo y suficiente, economista. Y gracias por decirme mediocre. Gracias por decirme mediocre. Conduciendo a error a su audiencia, decir que lo que traicionaron los oportunistas ahora son la continuación de... Pero tengo el deber de preguntar, pues. Tengo el derecho de preguntar. En su programa, como camarógrafo o algo, no soy un estafador, violador, para que no le echen la culpa a usted. Bueno, pero tengo el deber de preguntar, economista. Gracias por decirme mediocre. Vamos a la pausa y regresaremos para conversar de los temas económicos. ¿Te parece? Economista, vamos ahora a hablar del tema económico que está sumamente delicado. Y yo creo que un poco serenémonos, porque creo que hay que conversar al país, decirle la cruda realidad que estamos viviendo. Porque quiero empezarle preguntando cuánta verdad, mentira o falacia hay detrás de esa mesa servida. Porque también cuesta entender y comprender que en 3 años un gobierno haya descalabrado la economía del país. Si en una mesa servida había crecimiento económico, nos cuesta creer que en 3 años estemos listos para el despeñadero. Usted me está dando la razón, pues usted es un periodista profesional y va a entrar a las cuentas públicas del Banco Central y va a ver que en el 2017 crecimos 2.4%. Ya creo que revisaron, creo que la redujeron, pero crecimos. 2018 crecimos, 2019 crecimos, 2020 hace una catástrofe. Pero se trata de entrar a la página web, ¿eh? O sea, son cosas terribles que estén esperando 3 años para preguntarme a mí, cuando siempre estuvo la información disponible. Como siempre estuvo la información disponible de la deuda, y permitieron 3 años que se mienta. Un inexistente sobreendeudamiento. Aquí están las cuentas, la estadística de deuda de la Subsecretaría de Financiamiento Público, no es de Revolución Ciudadana, Compromiso Social, Ministerio de Finanzas, Subsecretaría de Financiamiento Público. Año 2017, y esta es la cuenta agregada, ¿no? Consolidada, que no es lo correcto, debe ser agregada, que no es lo correcto, debe ser consolidada, debe ser neteada. Es decir, no hay que sumar lo que le debe el municipio A al municipio B, lo que le debe el municipio B, y a la, sino sacar el neto. Aquí está todo añadido, pero pese a eso, 2016, aquí está en rojo, 38.2% de deuda, 38.000 millones. Dijeron que era 70.000 millones, que era 70% del PIB. Una gran mentira. Deuda externa, que es lo importante, porque esa plata sale del país. 25.7%, 25.7%. 25.600 millones. Ahora sí, han subido 15.000 millones. Ahora sí la deuda a final de 2019 está en 50%, actualmente está en 55% con este gobierno inepto. Fíjese, y por favor le pido a los estudiantes, a los jóvenes, a los periodistas, que revisen estas cifras, son cifras públicas. Claro. Entren a la página del Ministerio de Finanzas para ver deuda. Economista. Y entren a la web efectivamente, en los 10 años... 2016, mire, 2006, cuando yo tomé el gobierno, final de 2006, 10.000 millones de deuda externa. 2016, 25.000 millones, subió 15.000 millones de deuda externa, pero sembramos de obras el país. 2016-2019, subió la deuda externa 25.000 millones a 40.000 millones. En 3 años subieron 15.000 millones, pero no construyeron ni un poste de alumbrado público. ¿Y para qué ha servido ese dinero? Para la fuga de capitales, como ha servido en Argentina. El Fondo Monetario dio 60.000 millones, sacaron 70.000 millones las oligarquías argentinas, los argentinos quedaron endeudados y la plata fuera. Igualito está pasando en Ecuador con este gobierno. Estamos quedando endeudados y la plata fuera. Economista, pero en su gobierno, en los 10 años, efectivamente, como usted lo dice, del 2007 al 2016,
La deuda la aumentó en 27.000 millones de dólares. Creció excesivamente el tamaño del Estado y tomó reservas del Banco Central en 8.000 millones de dólares, como también las reservas internacionales. Esto no es dejar debilitada la economía de nuestro país. Efectivamente, tuvo un crecimiento leve frente al PIB, pero no un crecimiento con sostenibilidad. Deme la prueba de que no es sostenible, deme la prueba de que endeudarse es malo, deme la prueba, supongo que las tiene, los indicadores de que el endeudamiento es excesivo. No se puede hablar en el aire. Oye, está hablando con un académico, con un profesional. A ver. Nuestro coeficiente de deuda, 38.8%. Revise el Fondo Monetario, revise todo. Nos considera un país de bajo endeudamiento. Todavía nos considera un país de bajo endeudamiento. Bélgica tiene 130% de deuda PIB. Estados Unidos debe tener más de 105% deuda PIB. Nosotros teníamos 38.8%. Entonces, si van a firmar algo, tienen que presentar pruebas. ¿Dónde está el endeudamiento? Y el endeudamiento con respecto a qué. A ver, ¿Dónde está la referencia? ¿Dónde está la referencia que nuestro Estado es demasiado grande? Revisa el tamaño del Estado. Normalmente el tamaño del Estado se mide por el gasto público PIB. Claro, aquí está, economista. A ver, vamos a ver el crecimiento del Estado. En el 2007 la relación con gasto público era del 21% frente al PIB. En aquella época, cuando subió el mandato. Los países más desarrollados del planeta, Noruega, Finlandia, tienen 50%. Por el contrario, los países menos desarrollados como Sudán tienen 13-14% de gasto público por el PIB. Entonces hablemos con cifras, hablemos con técnicas, no hablemos cualquier cosa. No, estamos hablando con cifras, economista. Estoy hablando con cifras, tengo la documentación. Aquí está, el crecimiento del Estado 2007 frente a la relación del PIB. Usted asumió el mandato con el 21%. Terminado su periodo, la subió al 40% respecto al PIB. Duplicó el gasto público. En relación, tengo los datos aquí, inclusive cifras del Banco Central, como usted lo manifiesta, querido economista. ¿Y por qué eso? Primera cosa, suponiendo que eso es verdad, ¿por qué eso es malo? Diga. ¿Por qué? ¿Por qué es malo? Está. A ver, porque hay que tener un endeudamiento pero responsable frente a las condiciones de ingresos. Usted se jacta que hemos invertido 100.000 millones de dólares en nuestro país, pero hemos dejado la economía bastante debilitada, porque inclusive hasta le metió mano y en su gobierno le quedaron debiendo 8.000 millones de dólares al Seguro Social, 8.000 millones de dólares de las reservas del Banco Central. ¿Cómo puede hablar tantas tonterías? No hable tonterías. No son tonterías, economista. No hable tonterías. Economista, estas cifras... Seguro, era financiar al Estado. ¿No? El seguro quedó más, solamente que nunca esto lo quebraron. El Banco Central prohibieron ahora que financie el Estado y quieren que financie el sector privado. Para eso hacen todo, para mantener los negocios de ellos. La plata del Banco Central es la plata del propio Estado, del municipio, universidad pública, del gobierno, y prohibieron que usemos esos fondos. Aquí está la tendencia de la reserva. Mire cómo subieron las reservas con nuestro gobierno. Reservas que estrictamente en dolarización no se requiere. Hay que ponerlas a trabajar porque no hay una moneda nacional. Sí, pero en casos emergentes, como el que estamos viendo la pandemia, sí era necesario tomar esas reservas. Pero usted sostiene cosas que son tonterías. No digan tonterías. No, mi querido economista, no me sostengo porque estas informaciones son entregadas por asesores económicos a nivel nacional y son tomadas también del Banco Central. ¿Por quién? ¿Por Alberto Dají? No puedo revelar. Bueno, ahora, ¿tomó o no tomó dineros del Seguro Social? ¿Tomó o no tomó dineros de la reserva del Banco Central? Subieron del 21% al 40%. Y lo que no dice es que tuvimos el nivel de inversión más alto de América Latina, 15%. Réstele ese 15% y el gasto corriente del Estado está en 29%, recontra bajo. Pero entonces no quería que se haga el puente de Bahía, no quería que se hagan las carreteras de Manabí, no quería que se hagan las escuelas del Milenio, no quería que se haga el hospital de especiales de Puerto Viejo. Ustedes sepan lo que hablan, no le hagan daño a su propia patria por hacer política de un micrófono. Eso no es correcto. No, hasta aquí no hay política, economista. Aquí no hay política. El contenido editorial es propio y no tengo razón de hacer política, simplemente tanto de hacer orientaciones o corrientes de opinión. Ahora, no está haciendo orientaciones. Usted está desorientando, mintiendo y manipulando. No está haciendo orientación. ¿No? Está torturando las cifras y está sacando conclusiones descabelladas sin ningún asidero, sin ningún fundamento. Ya. ¿Y qué consecuencias? Invito nuevamente a que me diga que el nivel de deuda era insostenible, que el Estado era demasiado grande, que el gasto público era excesivo. Deme una referencia, un indicador técnico para que usted sustente su conclusión. Bueno, ya le nombré algunos datos, algunas cifras de la deuda antes y la deuda después. No más indicadores. El indicador significa, más del 30% gasto público PIB, significa un Estado demasiado grande de acuerdo a la teoría tanto, de acuerdo al documento tanto, de acuerdo a las indicaciones de tal persona o tal organismo técnico. Pero no es que puede decir 22%, eres 30%, eres 40%, es muy grande. Yo le puedo mostrar Francia que tiene 55%. A ver, economista. Y privatizamos la educación.
no se hagan el harakiri como sociedad, quieran a su propia patria. Si privatizamos la educación como en Chile, verá que reduzco pues gasto público. Verá que si hay que pagar 200.000 maestros es un gasto corriente que se reduce. Es que estamos mejor por eso. O es bueno tener educación pública, pero eso significa gasto público. Pues. Ya, ¿cuáles fueron las consecuencias del no pago de la deuda? ¿Cuánto estamos pagando ahorita de interés como país precisamente por esas sanciones y tampoco por no permitirnos emitir esos bonos a nivel internacional? La deuda que usted en el 2007 la desconoció precisamente. La deuda también es malo, eso fue aplaudido. Se considera la mejor renovación de deuda de la historia de América Latina y de las mejores del mundo. En Grecia nos ponían como ejemplo, hicieron hasta un documental tratando la estrategia de renegociación de deuda de Ecuador. Ahora también eso es malo. Además, no sé quién le ha dicho que no pudimos emitir bonos. Nosotros en el 2015 empezamos a emitir bonos y nuestro nivel de costo de endeudamiento era mucho más bajo que este gobierno. Y las consecuencias de pagar en estos momentos un poco más del 10% respecto a la deuda externa, precisamente por estas sanciones, ¿cómo las tomaría el Ecuador? Porque países como Colombia y Perú están pagando entre 2 y 3%, Japón paga el 1%. ¿De qué sanciones me está hablando? ¿Por qué estamos pagando nosotros de intereses? Porque este gobierno 3 años se pasó diciendo que la economía estaba quebrada, que todo era corrupción por destruir a Correa, y como se lo dijo en un inicio, se estaban destruyendo ellos mismos. Pues. Entonces, si usted escucha a un presidente que por inepto se pasa 3 años con el coro de cierta prensa, diciendo que el país está quebrado, ¿no? Que hay sobreendeudamiento, que todo es corrupción, y después va a pedir prestado, ¿a cuánto le va a prestar? Lo más caro posible, si hay riesgo. Pero es culpa de este gobierno de forma directa, por la torpeza, por su odio. Porque por destruir a Correa, acabaron destruyéndose ellos y destruyendo a la patria. Bueno, no quiero justificar para nada a este gobierno, porque efectivamente, de acuerdo a datos de gente que tiene conocimiento y es especializada en el tema económico, y a propósito, yo soy comunicador, no soy especialista en economía, simplemente tengo algunos insumos. Yo soy especialista en economía, pues entonces no me discute estas cosas. No, pero tengo algunos insumos que tengo que contrastarlo, economista, ese es el deber. Seguramente usted tiene una respuesta, yo tengo mi postura y usted aclaró. Ese es parte del ejercicio del periodismo, contrastar, aclarar, y si tiene que desmentir, me desmiente. Ese es parte de este ejercicio, economistas. Si tiene que aclarar, aclara, y si debe desmentir, me desmiente. E induciendo respuestas, no es correcta su actitud, pero no importa, sigamos. La audiencia, el público juzgará. A ver, economista, entonces, ¿cómo está el escenario ahorita en estos momentos, el escenario económico? No quiero justificarlo, le decía yo a Lenin Moreno, no lo quiero justificar porque efectivamente está afectando terriblemente la economía de nuestro país. Está contrayendo, ha contraído la economía de acuerdo a esta palabra precisa de los economistas. Entonces le pregunto, coge un país frente a una situación económica bastante complicada, porque la deuda externa ya estaba en los niveles más elevados, la deuda pública igualmente, el tamaño del Estado creció, el petróleo en más del 90%, el petróleo de exportación en más del 90% ya estaba prevendido a China en 18.000 millones de dólares, que todavía estamos pagando 3.000 millones de dólares. ¿Qué salida le ve a usted a este gobierno? ¿Qué salida le ve a este gobierno? Está usted mintiendo en su premisa, pero entiende eso, Pedro. Está mintiendo, demuestre que habían 18.000 millones, dar a entender, comprometidos de petróleo, que no va a haber un centavo. Eso es falso. Hubo operaciones de preventa petrolera a las que está volviendo este gobierno de rodillas ante China. Economista, usted me ha dicho... Pasaron, se pagaron hace 2 o 3 años, eran 600, 800 millones por año. Luego, compromiso de venta de largo plazo que le convenía a China, garantizaba el petróleo, y nos convenía a nosotros, garantizábamos el mercado, a precio de mercado, y todo iba para el gobierno de turno. Demuestre que hay 18.000 millones comprometidos de petróleo que da a entender, ¿no?, que no va a recibir el país. O sea, que nosotros lo gastamos y no vamos a recibir esa plata. Economista. Y le pido al próximo domingo que se lo diga a los esta afirmación la hago, economista. Gracias por decirme que no soy ético, que soy mediocre, que soy mentiroso, gracias, muy amable. Pero esta afirmación que le hago, economista, la sustento, y aquí tengo el dato, aquí tengo la prueba, no estoy hablando de palabras, tengo algunos insumos en mi banco de preguntas. Me la facilitó uno de los expertos petroleros de mayor renombre en el país. Y me dice, sostente, porque efectivamente Rafael Correa te va a contradecir, pero sostente. Y miren lo que dice aquí, lo tengo anotado, lo voy a leer textualmente. La cantidad de barriles de petróleo, de los 3.000 millones que estamos debiendo ahorita, la cantidad de barriles de petróleo depende del precio del petróleo en el momento que se hacen las entregas. A mayor precio, menor tiempo para pagar. Y a menor precio, mayor tiempo. Todavía nos falta pagar 3.000 millones de dólares. Aquí está el dato
que tengo, economista. Lo que usted acaba de afirmar. No, usted firmó 18.000 millones comprometidos. No sé si el saldo sea 3.000 millones, que sería 3% del PIB, una cifra suficientemente manejable. Yo creía que esas operaciones estaban saldadas. No tengo a la mano el dato, puede ser 3.000 millones. Pero ¿acaso eso es extraordinario, desequilibra un país? Pero usted dijo 18.000 millones de dólares. Pero 6 veces más. El total, pues, es el total. Que lo pruebe. Es el crédito que le hicimos a China, 18.000 millones de dólares para pagarle compraventa petrolera. Por Dios, está mal. 18.000 millones son todos los créditos que hicimos en 10 años. Y está sumando el crédito que me dieron de 1.000, pagué 500, me prestaron 1.000 más. ¿Y cuánto estamos pagando de esos 18.000 con preventa petrolera? 1.500 nada más de deuda. No, 2.000, suma todo. Economista. Una barbaridad. El saldo de la deuda con China nunca fue más de 8.000 millones de dólares. Están sumando todos los créditos como que si no se hubiera pagado nada. Está destrozando las estadísticas. A ver, economista, pero no me respondió la pregunta que le dije. Le mostré todos estos escenarios. Tenemos complicado, comprometido el petróleo, las deudas externas, internas están elevadísimas. Empecemos con premisa correcta. No es verdad que está comprometido el petróleo. El 90%, el petróleo es portable. El petróleo es portable, digo. Sí, no es verdad. Eso bueno, no es ya, verdad. En todo caso, frente a este escenario en el que nos encontramos. Técnico, que está mintiendo. Bueno. Y después se pone bravo porque le digo que está mintiendo. No. Más bien me río. Me agrada que me critique y me cuestione. Ese es el ejercicio del periodismo y hay que aceptarlo. Y hay que aprender a aceptar las críticas. Hay que también aprender a aceptar las críticas, economista. Soy profesional. ¿Perdón? No. Cuidado. No confunda las cosas. Hay que ser tolerante a las críticas. Hay que ser intolerante a la falsedad, a la mala fe. Precisamente por ser demasiado tolerantes con la maldad, estamos como estamos. Bueno, yo simplemente, antes, pues tengo que irme al corte, hasta Trastabillo, tengo que irme al corte porque estoy con el tiempo, pero frente a este escenario, ¿cuál será la salida? Si usted asumiría en estos momentos... Y el virus no lo creó este gobierno, la tragedia sí, la catástrofe sí, y recién empieza la crisis económica. Y en lugar de atenuarla, la están exacerbando. ¿Qué programa económico? Salida. Primero era ¿Qué modelo económico implementaría? Era la economía, porque se derrumba el precio del petróleo, hay que poner un torniquete. No han hecho absolutamente nada. Lo segundo, que el costo de la crisis lo paguen los que más tienen. No han cobrado un centavo a las grandes utilidades de los bancos, por ejemplo. No han cobrado un centavo a las grandes fortunas como hicimos en el 2016. Entonces el manejo de la crisis ha sido terrible. Entonces la crisis causada por el virus no es culpa del gobierno. La catástrofe en que estamos, sanitaria y económica, por supuesto que sí, y temo que va a empeorar. Temo que el mundo va a caer en un bache, va a caer tal vez en un barranco. Ecuador con este gobierno va a un precipicio. Perfecto, vamos a nuestra siguiente pausa publicitaria y regresaremos para conversar de los sagrados intereses de Manabí, de esos grandes proyectos que fueron propuestos por su gobierno y que aún no vemos, porque nos dijo que iba a convertir a Manabí en la provincia del milenio. Veamos qué nos argumenta economista. A la pausa regresamos. Economista, vamos a hablar ahora del desarrollo de Manabí, sobre todo en los 10 años de la Revolución Ciudadana. Electoralmente, nuestra provincia le dio un respaldo contundente, no a la Revolución Ciudadana, a Rafael Correa. Y le pregunto, ¿usted fue recíproco con Manabí o fue injusto? ¿Usted cree que los manavistas son tontos para darle tremenda votación, ser nuestro baluarte si no somos recíprocos? Creo que la pregunta es obvia, la respuesta a la pregunta es obvia. Pero usted dijo algo en el segmento anterior. Yo ofrecí convertir a Manabí en la provincia del milenio. En verdad dijimos que Manabí era la provincia del milenio, pero sepan orientar a la gente, no que hagamos ese paternalismo. Un hombre no va a hacer a Manabí la provincia del milenio, la van a hacer los manavistas, con el apoyo del gobierno, como siempre lo dimos. Pero además no es 10 años, se trata de trabajo constante de décadas. Sí, pero ¿qué significaba convertir a Manabí en la provincia del milenio? Desarrollar 4 proyectos que son importantes, macroproyectos que son polo de desarrollo: el puerto, el aeropuerto, la refinería y Manta Manao. Ninguno de esos proyectos está funcionando. El puerto... De hecho, al gobierno que muchos de ustedes defienden, o no dejamos avanzar las cosas, no dejamos avanzar a Manta Manao, no dejamos avanzar lo posible a refinería. Ahora dicen que nada existe y se gastaron 1.500 millones, cuando para ahorrar ruta crítica se compactó las cosas, se hizo el campamento, la obra de compensación, pero faltaba ya la refinería propiamente dicha. Nunca la quisieron en Manabí, nunca la quisieron pública y ni siquiera nos damos cuenta de causa con efecto, como decía el gran Simón Bolívar. No nos dominarán por la fuerza, sino por la ignorancia. ¿Por qué creen que liberan el precio de los combustibles? Para privatizar hidrocarburos. Y privatizando hidrocarburos ya pueden tener refinería privada. Y eso es lo que quieren hacer en Monteverde, en Guayo de Esmeralda, pero no en Manabí.
no quieren que la refinería sea en Manabí y no quieren que la refinería sea pública, sino privada. Defiendan lo suyo, que además no es solo refinería, es petroquímica, pero ni siquiera empezó esa refinería. Este gobierno iba a promocionarla y lo que hizo fue enterrarla, ¿no? Ver, y el aeropuerto de Manta hay que seguirlo promocionando. El otro que me dijo el puerto de Manta, economista. Pero no se trata de construir más amplia pista, vamos por partes, economista. Ya va a venir los barcos, ya va a venir la aerolínea. Eso se trata de una labor permanente, de buscar operadores, de buscar tránsito, de buscar que convierta una gran aerolínea, como estábamos haciendo, de las 3 aerolíneas chinas, el aeropuerto de Manta es un aeropuerto hub. Pero sin infraestructura no dejó, economista. Economista, no dejó sin infraestructura. Espectaculares. A ver, economista, a ver, el puerto y el aeropuerto. ¿En qué condiciones quedó el puerto? En una delegación media confusa, con muchas dudas. ¿En qué quedó el aeropuerto? Usted anunció que iba a repotenciar varios aeropuertos en el país y le iba a dar prioridad al de Manta. Y hasta el día de hoy tenemos un aeropuerto. Cuando usted se fue, no quedó un aeropuerto, quedó nada más un campo de aviación. Que se le olvida que hubo un terremoto de casi 8 en Escalarita. Se le olvidó eso. No se le olvidó. Pero la construcción o la repotenciación del aeropuerto debió haber sido antes del terremoto. ¿Qué le pasa, Pedro? ¿Qué le pasa al periodismo? No, aquí no está hablando. Mire, créame que lo digo como manabita, economista, lo digo como manabita y me duele enormemente que nos hayan engañado, que no hayan construido las obras que nosotros esperábamos. No le escuché. Lo digo como manabita. Lo siento, y créame, economista, créame que me duele inmensamente porque esos proyectos no los determinaron. Mire. ¿Qué les pasa? 3 años solapando este gobierno y no le reclaman a él, sino me reclaman a mí que el puerto no ha avanzado, que el aeropuerto no ha avanzado. ¿Qué les pasa? Pero es que, economista, es que el puerto usted lo dejó delegado a una empresa disque chilena y nosotros también tenemos información que esa es una empresa Mar Global y su representante es un guayaquileño. O sea, no es una empresa internacional y ni siquiera... Investigue si hubo un error ahí o algo, si no se está cumpliendo el contrato. Por supuesto que no se está cumpliendo el contrato. El contrato, pues. Por supuesto que no se está cumpliendo el contrato. Todos los problemas que hubo con el puerto de Manta, cuando las élites de Manta le dieron a Hutchinson, algo así. Hutchinson dejó botado el puerto, o se olvidan de No, usted, su gobierno rescindió el contrato de manera unilateral, porque supuestamente el modelo de negocios no funcionaba. El contrato, no Oiga, se dejen engañar. A ver, economista, a ver, calmémonos. Cuando Trajano Andrade era ministro de Transportes y Obras Públicas, usted dijo públicamente: todas las concesiones del país se van a revisar, excepto la de Manta. Cayó en desgracia políticamente el abogado Trajano Andrade con el gobierno de la Revolución Ciudadana y fue la primera que cayó. ¿Qué tontería está hablando? Eso es lo que no le puedo permitir. ¿Cómo puede lanzar esas infamias? Trajano Andrade todavía lo considero mi amigo. ¿Qué crisis política cayó, como le haya llamado usted? ¿Cómo por una persona se va a sacrificar un puerto tan importante? ¿De qué está hablando? ¿Por qué entonces se cayó la concesión entonces? ¿Por acuerdos regionales? ¿Cómo? ¿Por qué se cayó la concesión entonces? ¿Por acuerdos regionales? ¿Por intereses? Por el beneficio de Manabí, pues por intereses particulares en este gobierno que gobierna para su amigo. Mire, economista. Nosotros gobernamos en común y es evidente. Son evidentes los resultados y por eso el apoyo en Manabí. Que no todo salga bien, por supuesto. En 10 años, ¿quién deja de cometer errores? Pero que se gobernó por el bien común y que el balance es muy positivo, eso es indudable. Y el puerto de Manta se lo ha concesionado, hay un contrato que tiene que ser cumplido. Y si quieren mejorar, ¿quién quiere pues la fuerza productiva de Manta? Atraer más operadores, traer más carga, etcétera. Si no es el gobierno central el que debe ser responsable de todo, o debe ampliar el puerto, y ampliando el puerto ya vienen transatlánticos, vienen todo. No, se trata de mercadeo, se trata de publicidad, se trata de promoción, se trata de muchísimas cosas. Sí, estamos preocupados, se lo decimos honestamente, con el tema del puerto de transferencia de carga internacional, que ya no existe, que no tiene ni siquiera entidad. 2 cosas importantes. Agunza Mar Global es la empresa que está ahorita en estos momentos administrando el puerto de Manta. Y usted había anunciado que efectivamente esta empresa iba a ser la que asumiera la administración del puerto. Marcelo Ramírez aparece como representante de la empresa Agunza Mar Global. Esto está en la superintendencia de compañía, es un guayaquileño. Y más allá de eso, seguimos preocupados, economista, que tengo el ranking de Sudamérica y mundial y Agunza no aparece ni siquiera en los 20 primeros puestos. Como bueno, pues sigan los 20 primeros puestos si es tan fácil. Lo importante es que se cumpla el contrato, que invierta lo que tiene que invertir y alcance el nivel de carga que ofreció. Y si no rescindan el contrato, y si es tan fácil, traigan la primera del mundo. Yo voy a ser el primero con el apoyo, con el cariño que le tengo a Manabí. Pero tráiganla, si es tan fácil.
Bueno, usted dijo también que habían intereses oscuros, economista, detrás del puerto. Quiero que diga quiénes son los que estaban detrás del puerto que no permitieron su desarrollo. Bueno, hay fuerzas vivas que se hacen llamar pseudo dirigentes. ¿Quiénes? Nombres. Productivos. No voy a dar nombres, ¿no? Pero creo que son evidentes algunas figuras que siempre quisieron manejar el puerto de Manta, como también alguna vez me hicieron un programa político cuando cerré el aeropuerto de Puerto Viejo y que éramos unos idiotas. Oiga, a propósito, economista, a propósito, también le quedo debiendo a Puerto Viejo. ¿Qué dijo usted? Si ceden los terrenos del aeropuerto, yo le daré 3 obras a Puerto Viejo. Una era una nueva terminal terrestre, otra era una vía que conecte a Manta en 10 minutos, y no recuerdo la tercera, pero ninguna de esas 3 obras también. Y el aeropuerto está en unos terrenos que son improductivos. Eso, pero sí, seguramente somos unos farsantes y los manavistas son locos, por eso nos quieren tanto, nos creen tanto y nos apoyan tanto. A ver, no discute tampoco y tampoco soy ciego, economista. Efectivamente, lo que pasa es que usted tuvo una bonanza económica e hizo obras que ningún otro gobierno los pudo hacer, ¿no? Obras que son básicas, elementales, como la reconstrucción vial, como el puente Bahía-San Vicente, por ejemplo, que nosotros debemos dar gracias que en ese momento histórico estuvo un manavita, porque quizás dudaría que se hubiera construido el puente Bahía-San Vicente y tampoco... ¿Qué manavita estuvo, perdón? ¿Quién fue el primer ministro de Transporte y Obras Públicas en su gobierno? Pero si el puente de Bahía se inauguró en el 2010 y la memoria no me falla. Sí, pero en el ministerio del abogado Trajano Andrade se dejó concesionado y adjudicado el puente Bahía San Vicente. Revise, no recuerdo, pero no creo con todo el... Bueno, eso me lo conversó, eso me lo dijo a Emel en una conversación, una plática que tuvimos. Dejé avanzado, dejé concesionado. Es más, lo demuestre. Y le recuerdo, no lo va a poder demostrar, es difícil, es la palabra de él. Lo trata de aprovechar en beneficio propio y es una lástima, ¿no? Bueno. Aquí nosotros actuamos en función del bien común, no en función de ningún proyecto personal, ni siquiera grupal, en función del bien común. Y mire, esto de que tuvimos suerte, hubo bonanza, ¿qué me van a decir? Pues si transformamos el país, ya no saben cómo desmerecerlo, cómo legitimarlo. Pero la verdad es que en el 2009 el precio del petróleo estuvo a $30, en 2016 estuvo a menos de 20. Tuvimos un terremoto de casi 8 en escala Richter, y aún así, ¿no? Ecuador creció más que el resto de América Latina, fuimos los campeones regionales en reducción de pobreza, reducción de desigualdad, fuimos el país con mayor cantidad de obras públicas, fuimos el país que más avanzó en infraestructura, educación, seguridad, todo. No van a poder tapar el sol con un dedo, ¿no? Pero, economista, que con la ley de solidaridad se utilizaron dineros que no eran necesarios para obras emergentes. Mire, $6 millones invirtieron en un parque en Puerto Viejo y que terminó costando como 10 millones, 11 millones de dólares el parque en Las Vegas, cuando esos dineros debieron... Aquí están observaciones de Contraloría. ¿Pero qué va a ser Contraloría de eso? Pues, ¿sabe por qué dice eso? Lea todo. Porque dice que no era obra de reconstrucción, no saben lo que hablan. Eso lo demuestra lo honestos que somos. No tienen el cálculo, tienen que inventar. El Parque Las Vegas, además, que espacio público es más que necesario en todo el país, pero sobre todo en Puerto Viejo, Manta, peor después del tremendo... Y en una situación de emergencia... Como el terremoto. En una situación de emergencia... Donde el terreno no permite construir de nuevo. Y la mejor forma de evitar que se construya por parte irresponsable es haciendo espacios públicos. Claro, era más... Pero explíquele eso a Contraloría. Claro, sencillo, utilizando la lógica. Seguramente es más importante un parque que repotenciar el aeropuerto, economista. Pero resulta que si el parque está más rápido, si no son excluyentes. ¿Y qué es más productivo para Manaví, economista? No queremos rapidez, queremos que nos den productividad, que nos conviertan en ese polo de desarrollo que nosotros estamos ansiando. En 10 años, con una economía boyante no se pudo hacer. ¿Se imagina ahora que estamos en esta economía tan deprimida? Sí, perdimos las esperanzas. Su actitud es terrible. ¿A quién están llorando? Eso es responsable de ustedes. Ustedes sacan adelante a su provincia. Claro. Y no me van a decir que en 10 años Manaví no progresó, por favor. Manaví no conocía el asfalto. No estoy diciendo lo contrario. Economista, no estoy diciendo lo contrario. No me va a decir que en 10 años Manaví no fue formada. A ver, economista. Mire, economista. De credibilidad. No, economista. Me está malinterpretando. No estoy diciendo lo contrario. A Manaví se le entregaron obras, pero no las obras para convertirla en ese polo de desarrollo. Es lo que estoy diciendo, economista, nada más. Si el polo de desarrollo se transforma en 10, 15, 20 años, revise la historia del desarrollo. Usted me ha dicho que no es experto en esto. Yo sí soy experto. No me gusta decir mi currículum, creo que es mediocre, ¿no? Pero sí soy experto en esto y experto en desarrollo. Revise cuánto tiempo duran los procesos de desarrollo. Por eso era necesario que se continuara con el programa de gobierno de Revolución Ciudadana. Este ciudadano Moreno lo botó a la basura, traicionó, adoptó el neoliberalismo, entregó el país al botín entre piratas con el apoyo de gran parte de la prensa. Bueno. Y hoy lloramos lágrimas de sangre. Hay que hacer el país y verá que si seguimos esa senda en que estamos 2017,
más temprano que tarde, Manabí verá esa prosperidad que tanto bueno, desea. mi querido economista, gracias por atender esta entrevista. El ánimo no es tratar de desestabilizar, ni mucho menos agredir a su persona, porque fue un expresidente, fue una autoridad y tiene todas las posibilidades. El ánimo es simplemente de confrontar. Aspiro y espero más bien, economista, que revisemos el tema, que construyamos un nuevo país. ¿Por qué me preocupa? Porque si usted viene de candidato y supongamos que el pueblo nuevamente le dé el respaldo, porque tiene la simpatía, porque tiene la posibilidad de nuevamente retomar el poder, no venga con venganza, venga a proponer, venga a construir. Ya no nos divida, por favor, economista. Los ecuatorianos lo que queremos es paz, tranquilidad, armonía y que se hagan las obras que necesitamos para desarrollar el país en ese aspecto, en ese marco. Pedro, terminamos mal. Primero un abrazo a Manabí, cuídense, cuiden su familia, la pandemia continúa. Que no nos roben la esperanza, hay luz al final del túnel. Saldremos adelante, ya salimos adelante en el 2006. Pero sí tengo que rechazar esa actitud, Pedro. El que ha estado dividiendo una hora es usted, pues, con una serie de datos falsos. Confrontando. Usted no ha confrontado, manipulado. Además que la labor del periodista no es confrontar. Dígame en el código deontológico dónde está la labor del periodismo confrontar. En temas de opinión sí, ahora, en periodismo de opinión sí. Es por culpa de una prensa venenosa que nos ha llenado de odio, que nos ha llenado de desinformación. Y eso es lo que hay que superar, con infinito amor a la patria. Y eso lo vamos a lograr todos juntos. Vamos a derrotar la mala fe, vamos a derrotar a los traidores, vamos a derrotar a la prensa corrupta. Hasta la victoria siempre, maravillosa. No se me vaya, economista. Pregunto al finalizar el programa. Dijo que ya se fue. Bueno, sorry, queríamos preguntarle nuevamente si efectivamente iba o no iba de candidato a la vicepresidencia de la República del Ecuador. Queremos agradecer esta entrevista al economista Rafael Correa, expresidente de la República. Ustedes conocieron los pormenores de la misma. Muchas gracias. Soy Pedro Clotario Cedeño, aprendiz de todo, maestro de nada. Mi palabra.